Hola. En Éxodo 31:18 dice algo interesante. Cuando terminó de hablar Dios con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas con el dedo mismo de Dios. Esto es algo interesante, muy interesante. La única porción bíblica que la Biblia dice que fue escrita por el mismo dedo de Dios es los 10 mandamientos. No podemos decir entonces que la ley es mosaica o que los 10 mandamientos son mosaicos, porque no los escribió Moisés, los escribió el mismo dedo de Dios. Y no solo eso, hay algo más interesante también. Dice el Éxodo 32:16: tanto las tablas como la piedra, como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios, no de Moisés. Así que la ley no es la ley mosaica, es la ley de Dios. Algo más interesante aún si analizamos. El resto de la porción bíblica fue escrita en papel, pero lo único que fue escrito en piedra es los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, por el mismo dedo de Dios. Y te digo algo más todavía. Los 10 mandamientos son tan importantes para Dios. Recuerda que Moisés, cuando bajó de la montaña, miró una algarabía del pueblo de Israel, le dio rabia y la rompió. ¿Y sabes qué pasó? Dios le dijo: devuélvete y búscate otras tablas iguales, porque voy a volver a escribir ahí los 10 mandamientos con mi mismo dedo. Eso es muy importante e interesante. No la escribió Moisés, la escribió Dios 2 veces. Mira lo que dice Éxodo 34:1. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. ¿Será importante entonces la ley de Dios para Dios en la Biblia? Pero por supuesto, es lo más importante. Es muy importante. Ahora, ¿están los 10 mandamientos o la ley de Dios en el cielo? Claro que están. Acuérdate de lo siguiente. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. Y la Biblia propone y expone y narra la historia de que Lucifer en el cielo pecó. ¿Qué quiere decir eso? Que transgredió la ley. La ley está en el cielo. Vamos a leer la ley de Dios, escrita por el mismo dedo de Dios 2 veces. En otras palabras, la firma de la Biblia, la firma que le da validez a este documento, es la ley de Dios, los 10 mandamientos, el mismo dedo de Dios. El primer mandamiento dice: no tengas otros dioses delante de mí. El segundo dice, Éxodo 20, versículo 4, no te hagas ninguna imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, porque Dios es celoso. Tercer mandamiento: no pronuncies el nombre de Dios a la ligera o en vano. Cuarto mandamiento, y el más olvidado: acuérdate del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, pero descansa el sábado y adora a Dios el sábado. Quinto mandamiento, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no mates. Séptimo: no cometas adulterio. Octavo: no robes. Noveno: no des falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, ni su burro, ni nada que se le parezca o que le pertenezca. Esto fue escrito con el mismo dedo de Dios 2 veces. Este documento llamado Biblia tiene validez por la firma de Dios, los 10 mandamientos. Qué curioso. Satanás odia a Dios, y lo que más odia a Satanás de Dios son los 10 mandamientos. Por eso es lo que más ataca. ¿No te has dado cuenta? ¿Cuál es casi que la única porción bíblica que Satanás ataca diciendo que es que esa fue abolida en la cruz? Los 10 mandamientos. Él no dijo: fue abolido Génesis o los Salmos o Apocalipsis. Él dijo: fue abolido los 10 mandamientos, porque él lo que más odia de Dios son los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Y por qué lo odia? Porque él quiere gobernar, y una forma de gobierno, o uno de los ingredientes de un gobierno, son las leyes. Un gobierno sin ley no es gobierno. Y como él quiere gobernar, por eso quiere quitar la ley de Dios, porque la ley de Dios es el gobierno de Dios. ¿Están los 10 mandamientos en el cielo? Por supuesto. Satanás pecó en el cielo y el pecado es transgresión de la ley. Pero hay más evidencia. Voy a ir a Hebreos rápidamente. Aquí está. Hebreos 8, versículo 5.
Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Dios tiene un santuario, un templo en el cielo, tal como se lo mostró a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Dios tiene un templo en el cielo, y dentro de ese templo están los 10 mandamientos. Mira lo que dice ahora Apocalipsis. Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y allí se vio el arca de su pacto. El arca del pacto era una caja que adentro tenía la ley de Dios, tiene la ley de Dios. En el cielo Dios tiene un templo, y dentro del templo del cielo Dios tiene la ley de Dios, los 10 mandamientos. Son eternos, por eso lo dice Salmos. Tu palabra, Señor, en el cielo es eterna. Mira lo que dice Salmos 119:89. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Damas y caballeros, va a haber un conflicto global en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Y ese conflicto no va a ser por petróleo, no va a ser por medio ambiente, ni por contaminación, ni por nada de eso. Ese gran conflicto será por una fuerte polarización entre una gran mayoría cristiana, pero que no predica ni acepta la vigencia de la santa ley de Dios, y una gran minoría cristiana que sí predica y acepta la vigencia de la santa ley de Dios. Ese va a ser el meollo del asunto. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios, escrita por el mismo dedo de Dios 2 veces, dice que debemos descansar es el sábado, y que el día del Señor verdadero es el sábado. Y ese mandamiento de todos los demás va a ser el punto más grande de la discordia en los últimos tiempos. Yo te invito, en el nombre de Jesús, a obedecer y a guardar los 10 mandamientos escritos 2 veces por el mismo dedo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.